Amigos, vamos a hablar de los incendios y vamos a saludar a Fernando Guerra, presidente de la Sociedad Boliviana de Entomología. Esto tiene que ver con los insectos. ¿Se ha puesto a pensar en cuántos millones de insectos estamos perdiendo con los incendios? Más de 3 meses de incendio. Y vamos a preguntarle precisamente a Fernando que nos hable sobre el posible impacto que podría tener esto por la importancia que tienen las diferentes especies de insectos que tenemos en nuestros bosques. Fernando, bienvenido. Gerardo te saluda. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, hace tiempo estuve participando en un curso con el Smithsonian Institution, el 88, en la área protegida de la Estación Biológica del Beni. Ahí conocí a algunos investigadores que trabajaban con invertebrados, entre ellos está Terry Irving. Y este señor tenía una teoría del 81 que indicaba que más o menos existirían solamente en los trópicos más de 30 millones solamente de invertebrados. Pero haciendo algunos ajustes, existen más o menos 4.8 millones de especies. Entonces, según estas estimaciones, también se ha estimado que alrededor de 40.000 especies de insectos se encuentran solamente en 1 hectárea de bosque amazónico y al menos 20.000 especies en el bosque chiquitano y chaqueño. Es una observación personal. Hasta hace más o menos una semana se habían quemado 7 millones de hectáreas. Creo que ahora son 10 millones, pero los cálculos que hice son solamente sobre 7 millones. Entonces, estas 7 millones de hectáreas las he dividido en 3 ecorregiones, o más o menos, ¿no? Y entre ellas están aquellas que tienen poca vegetación arbustiva o con poca vegetación, como la del Pantanal, el Chiquitano y el Gran Chaco. Aquellas que tienen el bosque bajo, que está el Chiquitano y el Gran Chaco, y el bosque amazónico, donde hay árboles de más de 30 metros de altura. Entonces hice algunos cálculos aproximados de más o menos cuántos invertebrados existe por hectárea en cada tipo de ecorregión, podríamos decir, ¿no? Más o menos entre el Pantanal y pajonales y arbustales del Chiquitano y del Gran Chaco, solamente hablando de termitas, existen como 2 millones de especímenes de termitas por termitero. Entonces multiplicamos por 1 hectárea por más o menos 1.500.000 hectáreas quemadas aproximadamente. Hacen como 30 billones de especímenes solamente de termitas. Billones, por otro lado, ¿verdad? Mínimo en cuanto a hormigas. Contando las hormigas, más o menos existen como 200.000 especímenes en un hormiguero. Wow. Pero poniendo las mínimas, pongamos 100.000 especímenes, por 10 nidos, por 1 hectárea, por 1.500.000 hectáreas quemadas, hacen 1.5 billones de especímenes quemados. Y ambos grupos son los más numerosos en este tipo de ambientes. Pero, sin embargo, están los escarabajos, abejas, avispas, moscas, mosquitos, tábanos, libélulas, mariposas, cochinillas, chinches, tocuras, arañas, caracoles, etcétera, ¿no? Corresponden más o menos a la mitad de los invertebrados. Entonces estamos hablando de al menos 63 billones de especímenes muertos solamente en este tipo de ecosistema. 63 Ahora vemos billones. Eso significa 63.000 millones aproximadamente y en un perímetro mucho más reducido. Fernando. Pero eso solamente este tipo de áreas abiertas, ¿no? Ahora hablamos de donde ya comprende el Chaco, más bien el bosque chiquitano y el Gran Chaco, donde ya hay árboles, ¿no? Y más o menos se estima que 400 árboles por hectárea existirían. Entonces 400 árboles multiplicamos por 500.000 hectáreas quemadas. Claro. Bien, Fernando, es un tema muy importante que queremos conocer. Vamos a agendar una entrevista quizás acá en el set para conversar con más calma sobre estas cifras, pero tenemos ya una idea muy general. Miles de millones de insectos que se están perdiendo, especies que quizás están desapareciendo con estos incendios que aún no encuentran un alto en nuestro país. Hemos conversado con Fernando Guerra, presidente de la Sociedad Boliviana de Entomología, para ver el impacto
ante la pérdida de tantas especies de insectos en los incendios.